Pues mira, Víctor, antes que todo, muchas gracias por la invitación a tu programa. Yo te cuento una cosa, mis conversaciones con los inversionistas internacionales después de esta decisión, en varias ocasiones los inversionistas me decían, pero es que, Alberto, no entiendo qué fue lo que pasó, cómo así que se canceló, no entiendo, si el aeropuerto ya está el 31% listo, etcétera, etcétera. Si hay corrupción, pues ataca la corrupción, si hay que hacer unos cambios, pues ataca los cambios, haz lo que tengas que hacer, pero no puedes parar una obra de infraestructura, la obra de infraestructura más grande de Latinoamérica, por un capricho. Eso no es viable, eso no puede ser. O sea, ¿dónde están los estudios para los otros aeropuertos? ¿Dónde están los estudios sobre cómo vas a repagar esos bonos? ¿Dónde están los estudios sobre cómo vas a repagar la fibra? ¿Dónde están los estudios sobre dónde vas a conseguir el dinero necesario para responder por todo lo que tienes que hacer? Estamos hablando de 6.000 millones de dólares, estamos hablando de la reputación de México como país serio en el mundo financiero internacional. Mira, Víctor, yo llevo 18 años trabajando en el sector financiero. A mí una de las cosas que más me ha impresionado siempre de México es la seriedad de su política, la seriedad de sus servidores públicos, la seriedad de absolutamente todo lo que se ha hecho. Y yo sinceramente te confieso que ya ni siquiera sé qué pensar de esa decisión. Yo quedé muy mal impresionado. No entiendo por qué se tomó esa decisión, no entiendo la legalidad de esa decisión, no entiendo la legitimidad de esa decisión. ¿Cómo puede ser posible que ese proyecto se decida por una pregunta viciada y en la cual vota el 1% de la población de México sin ninguna aprobación del legislativo, sin ningún estudio técnico y de absolutamente nada detrás de eso? Yo sinceramente no entiendo. Y yo creo que la mayoría de las personas, por lo menos la mayoría de los inversionistas con los que hablo yo, nadie entiende. Y yo creo que es clarísimo ver, o mirando pues el movimiento del mercado, porque que nadie entiende lo que está sucediendo. Fue un error entonces de López Obrador cancelar el aeropuerto en Texcoco. ¿La inversión no va a llegar a México por esta decisión? Pues sí, mira, desafortunadamente van a haber muchos efectos. Yo te puedo predecir un par de efectos, desafortunadamente, Víctor. Primero que todo, yo creo que si, por ejemplo, Alberto Bernal tenía una convicción cuando gana el presidente López Obrador, que López Obrador iba a respetar los contratos energéticos que se habían firmado en la administración de Peña Nieto, que se iba a respetar todo lo que se había hablado, sobre lo que se ha hecho sobre la reforma energética. Yo te confieso que después del precedente del aeropuerto, yo no sé si eso es lógico, porque si ahora le vamos a comenzar a preguntar al pueblo a través de preguntas viciadas, porque es que la pregunta que se hizo al pueblo sobre lo del aeropuerto es una pregunta totalmente viciada, o sea, totalmente manipulada. Si le vamos a preguntar ahora entonces que si se puede sacar petróleo o no se puede sacar petróleo, si se le puede permitir a los norteamericanos explotar petróleo en México, y comenzamos a hacer la política pública del país basado en el capricho de unos cuantos, pues yo no veo mucha capacidad para pronosticar que vayamos a ver inversión extranjera directa creciendo en México. Y pues yo no sé si es que el presidente López Obrador no entiende esto, pero México necesita la inversión extranjera. Sin inversión extranjera no crece el país, porque México no ahorra suficiente, no tiene suficientes ahorros internos. Entonces, yo de verdad, te lo digo que de cierta forma produce un poco de desespero, porque no entiendo qué es lo que están viendo, no entiendo qué es lo que están pensando. Entonces, me preocupa el menor crecimiento que va a haber, porque yo creo que el precedente del aeropuerto va a quitar muchísimo ímpetu de los inversionistas para entrar a México. Van a pensar más bien a irse a Brasil, a irse a Argentina, a irse a Colombia, que van a verlos como créditos más seguros, y se van a alejar un poco de México, y eso implica que pues desafortunadamente va a haber presión sobre el peso mexicano, y posiblemente el Banco Central va a tener que actuar para poder contener los efectos de segundo orden de la tasa de cambio a la inflación. México pierde atractivo frente a otros países latinoamericanos. Dices, pienso por ejemplo en Brasil, que recién eligió presidente y renovó la confianza de los mercados. Efectivamente, mira, yo lo que estoy sintiendo de mis conversaciones con todos los inversionistas que hablan conmigo y que escuchan digamos, lo que yo les digo acerca de los mercados, yo siento un desencanto brutal con la historia de México, y algo de esperanza, una esperanza bastante alta
sobre la posible mejora de las variables macroeconómicas de Brasil. El presidente Bolsonaro anuncia reforma pensional, anuncia reforma fiscal, anuncia disminución del gasto público, anuncia privatizaciones, anuncia disminución de tramitología, anuncia todas las cosas que nosotros en los mercados entendemos que son las cosas que ayudan a que suba la economía más, a que crezca la economía más. Y en el caso de México, ¿qué oímos? Oímos que se va a reversar la reforma educativa, que es un gran logro del gobierno anterior. Bueno, el gobierno actual, que pronto va a ser el anterior. Oímos una decisión tan completamente... Es que no hay lógica, es que realmente no hay lógica. ¿Cómo se nos ocurre parar semejante obra de infraestructura que ya estaban las pistas listas? El 31% de la estructura estaba lista, con todos los estudios de ingeniería necesarios, con todas las financiaciones necesarias, años y años de trabajo, porque por un capricho no nos gustó y ahora vamos a hacerlo en una base militar porque nos pareció interesante hacerlo en una base militar. Eso genera mucho desencanto y genera mucha incertidumbre. Bien, Alberto Bernal, un gusto como siempre conversar contigo. Saludos en Miami. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego.